noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace exactamente 75 años, el 25 de julio de 1943, Benito Mussolini era depuesto por el rey Víctor Manuel III, 21 años después de que éste le hubiera convocado para formar gobierno. También aquel día, 25 de julio, Mussolini fue convocado, pero en este caso, de la entrevista con el monarca, Mussolini salió para la cárcel. Comenzaría entonces una peripecia personal y política de casi 2 años que terminaría con el fascismo y con el Duce. En julio de 1943 hacía 3 años que Italia había entrado en una guerra de la que no había sacado más que sinsabores. La perspectiva de fáciles victorias se esfumó apenas entrada Italia en la guerra y la esperanza misma de victoria solo un poco después. Pronto Mussolini pasó a depender en todo de Hitler, convirtiéndose en un actor secundario en el conflicto. Para la primavera de 1943, la guerra en el norte de África había llegado a su final. Los sueños de un imperio en el sur del Mediterráneo se habían desvanecido para siempre y, lo que era peor, los angloamericanos estaban a las puertas del propio suelo italiano. El 10 de julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. Aunque la campaña no fue un éxito para los invasores gracias a la dura y hábil defensa alemana de la isla, lo cierto es que unas semanas después el enemigo había ocupado toda Sicilia y amenazaba con un rápido desembarco en la Italia continental. Aunque el cansancio por las derrotas, las pérdidas humanas, la llegada de la guerra al suelo italiano y los bombardeos erosionaron hasta la entonces enorme popularidad del fascismo, la de Mussolini permanecía casi intacta. Pero no sucedía así en los círculos de poder. Tanto en el ejército como en los altos cargos fascistas y en el entorno de la corona hacía un tiempo que buscaban el modo de desplazar al Duce. De hecho, fue la conspiración de los propios fascistas la que terminó con Mussolini. Los jerarcas del partido plantearon deshacerse de su líder con la finalidad de asegurar su propia supervivencia, para lo que convocaron el Gran Consejo Fascista para el 24 de julio de 1943. Lo que originalmente plantearon fue que Mussolini solo abandonara la dirección de las operaciones militares, pero esto encerraba una trampa política evidente. Además, las decisiones del Gran Consejo no tenían valor legal alguno en ese terreno, ya que solo el rey podía deponer al primer ministro. Uno de los principales miembros de la Cámara, Dino Grandi, ministro de Justicia hasta 5 meses antes, consiguió el acuerdo del monarca para presentar una moción por la que el rey recuperaba sus poderes constitucionales. Se trataba de una evidente traición a Mussolini, aunque los conspiradores trataron de presentarlo desde otra óptica. Tras largas horas de debate, la propuesta de Grandi fue aprobada por una mayoría del Gran Consejo Fascista de 19 consejeros contra 8 y una abstención. Obviamente, Grandi había coordinado a los opositores para provocar dicho resultado. Cuando la sesión concluyó, Mussolini se retiró advirtiendo a los presentes que habían causado una crisis del régimen. A la mañana siguiente, Mussolini fue a trabajar como si nada hubiera sucedido la noche anterior, pero Víctor Manuel III le había convocado para la tarde de ese mismo día, 25 de julio de 1943, y aunque su mujer le advirtió de que no debía acudir, Mussolini desoyó su consejo. El monarca, en efecto, le destituyó, y no solo eso, fingiendo preocupación por su suerte y amistad hacia su persona, le entregó en manos de los carabinieri, como si su propósito fuera el de protegerle. En realidad, y por orden del rey, Mussolini pasaba a ser prisionero. Su detención, lejos de significar la paz para Italia, representó la división del país en lo que puede considerarse como el origen de una guerra civil. El golpe, además, tampoco consiguió apartar a Italia de la guerra, sino que hizo de esta uno de los escenarios en el que el segundo conflicto mundial se desarrollaría durante casi 2 años más. Don Bruno Navarro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Episodio este de la historia, el que se cumplen hoy 75 años, que no se puede decir que en el desarrollo de la guerra se viera venir. Italia entra en la guerra en unas condiciones muy particulares, creyendo que la guerra se va a desenlazar rápidamente. No es así. Las cosas, bueno, se mantienen durante un tiempo, pero en noviembre del 42 sucede el final de la batalla del Alamein, octubre-noviembre del 42. El eje, los germano-italianos tienen que retroceder desde Egipto hasta Túnez. Túnez cae en mayo del 43 y 2 meses después, no llega, 2 meses después, se pega el salto a Sicilia. Ya pisan suelo italiano y ahí comienza verdaderamente pues, el final del Vía Crucis de Mussolini. Sí, yo añadiría en el invierno del 42 al 43 la aniquilación de la fuerza expedicionaria italiana en Rusia, que bueno, era una fuerza expedicionaria muy numerosa y que bueno, eso fue muy sentido en Italia, ¿no? Fue un drama, ¿no? También desde el año 43 se acuciaron los efectos de las carencias de combustible y alimento que pues crearon un gran impacto, causaron un gran impacto en la población.
Y no hay que olvidar, lo habéis mencionado antes, el tema de los bombardeos, ¿no? Los bombardeos a Italia, según se acercaban los aliados por África y después en Sicilia, se acercaban al territorio continental, iban siendo más intensos y más frecuentes. Y es precisamente el 19 de julio, días antes de ser depuesto Mussolini, cuando se produce el primer bombardeo masivo sobre Roma, que causa verdaderos estragos y que a Mussolini le pilla precisamente en una reunión con Hitler en la que no se atreve a decirle lo que realmente quería, y era sugerirle que Italia debía abandonar la guerra, no pasarse al lado aliado como luego fue, pero sí ir abandonando paulatinamente, salirse de la guerra si esto era posible. Ya le había hecho alguna indicación a Hitler anteriormente que tratara de llegar a una paz con los soviéticos para ocuparse de los angloamericanos, que eran los que amenazaban, lógicamente, a Italia de forma directa. Pero al final, lo contrario a Alemania, claro. Naturalmente, claro. Pero al final la crisis del régimen la provocan los propios fascistas. El régimen demuestra haberse establecido sobre unas bases muy débiles realmente, porque dependía en último término de la voluntad del rey. Es decir, que el fascismo había pactado con las élites preexistentes y al final eso le acabó costando al propio Mussolini, tal día como el 25 de julio del 43, le acabó costando el poder, precisamente, digamos, ese pacto del que dependía. El régimen, por tanto, estaba un poco cogido con alfileres, pese a todo. Sí, no era un régimen muy estable o muy firmemente asentado, precisamente por ese pacto con la monarquía, también porque dependía más que de Mussolini, de los éxitos de Mussolini. Los éxitos de Mussolini hacía meses que habían terminado y solo se sucedían una serie de fracasos, e incluso la inacción del propio Mussolini, que sumado a unas enfermedades gástricas que tenía, le hacían pues sumar a esa inactividad de no saber qué puede hacer ahora, sumada por el tener que estar convaleciente, ¿no? Todo esto acució mucho el problema de la crisis del año 43, pero es que además Italia no era un régimen dictatorial absoluto, precisamente era una monarquía con un régimen fascista, con una relativa digamos, carpeta de libertades, especialmente políticas. Había perfectamente delimitados una serie de familias, obviamente no había marxistas, pero dentro de lo que cabía había una gran variedad de familias políticas que, bueno, había disensiones entre ellos y había... De hecho, Mussolini no cae en un golpe de Estado cruento, en una guerra civil o una revolución, cae en un golpe de Estado palaciego, inicialmente incruento, precisamente por esas luchas entre familias. Digamos que el Gran Consejo Fascista y también el Senado, no así el partido fascista, que eran fascistas fieles, ¿no? Y el Congreso, lo que se podría llamar el Congreso también, pero el Senado y el Gran Consejo Fascista había unos cuantos antifascistas, unos cuantos fascistas leales, y había un grueso de lo que podríamos llamar fascistas dubitativos, gente más débil, que se dejaba más bien llevar por los impulsos del momento y de la actualidad, incluso algunos que venían realmente de la derecha, que no eran propiamente fascistas. Y fue sobre estos sobre los que de Grandi hizo hincapié y estuvo presionando y convenciendo ese núcleo central de dubitativos. Cuando Alfonso XIII visitó Italia, presentó a Primo de Rivera como mi Mussolini, al rey de Italia, Víctor Manuel III. La verdad es que la comparación era un poco absurda y traída por los pelos, pero sí es verdad que se puede establecer una cierta comparación en el hecho de que finalmente, cuando Alfonso XIII se deshace de Primo de Rivera, y se deshace Primo de Rivera para desmarcarse de su complicidad con la dictadura, le acaba costando el trono unos meses después, no llega año y medio después. Y algo parecido le sucedió a Víctor Manuel III, que se comportó de un modo bastante poco honorable con Mussolini, a quien él había nombrado primer ministro, y que cuando se puso la monarquía a plebiscito en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, el resultado fue el de proclamar la República, el de deshacerse de la institución. Es decir, que la jugada le salió mal, pese a que él se había comportado de una manera para salvar la monarquía, de una manera, como digo, bastante poco presentable. Sí, Roma no paga traidores, ¿no? Y en este caso, además, hablando de Roma, viene perfectamente al caso. Efectivamente, muy buena ese paralelismo entre Primo de Rivera y Alfonso XIII y Mussolini y Víctor Manuel. La realidad es que fue traidor al final para todos, fue traidor para los fascistas, no solamente porque diera ese golpe palaciego contra él y depusiera o ayudara a deponer a Mussolini, sino sobre todo porque le detuvo. Eso no estaba en el pacto. En ningún momento se hablaba de detención de Mussolini. Convirtió a Mussolini en un preso común, le metió en una cárcel. Eso fue sobrecogedor para una gran parte de la población italiana que no estaba de acuerdo con eso. Pero es que además de ser traidor para la mitad de Italia, fue traidor para la otra mitad, porque a fin de cuentas no olvidaron los 21 años, en este caso son 21 años,
de colaboración plena y de amistad con Mussolini. Por lo tanto dijeron, no, tú te has intentado salvar cuando las cosas iban ya mal, pero no te vamos a permitir. Efectivamente, el año 46, un año después de tener la Guerra Mundial, pierde el trono y tenemos la República Italiana hasta nuestros días. Así es, y bueno, además la expulsión de Mussolini no solamente no sirvió para sacar a Italia de la guerra, digamos, o para evitar que Italia, en fin, que la guerra llegara a Italia, sino todo lo contrario. De algún modo precipitó la crisis del régimen y precipitó también una situación, en fin, bélica en el interior de Italia y el desarrollo de una guerra civil bastante cruenta en algunos aspectos. Sí, seguramente el escenario que se vivió en la realidad del 43 al 45, esos casi 2 años más de guerra, fueron los peores de cualquier otra posibilidad política, y si hubiera llegado eran lo peor. Porque efectivamente los alemanes, una vez que se produce la rendición en septiembre, ese nuevo gobierno italiano se rinde a los aliados incondicionalmente, se ponen a los pies y a las órdenes de quien durante 3 años ha sido su enemigo, y por lo tanto se disponen a matar a quienes durante 3 años han sido sus aliados y se han batido con ellos el cobre tanto en el norte de África como en Rusia. Esto la mitad de la población italiana no estaba dispuesta a aceptarlo y no lo aceptó, creando un nuevo Estado fascista que fue la República Social Italiana. Pero es que los alemanes tampoco lo podían aceptar, porque no es que Italia abandonara la guerra, como Mussolini insinuaba, es que Italia se pone en manos del enemigo, con lo cual si tú no haces nada, los aliados van de sur a norte y se plantan en Austria, se plantan en las espaldas de Francia, a la espalda de los pozos petrolíferos. Era impensable, con lo cual los alemanes ponen en marcha un plan que ya tenían preparado de invasión de Italia y llegan hasta la línea del frente en ese momento con los aliados, ¿no? Y se crean 2 estados y efectivamente hay un entorno de guerra civil en medio de una guerra mundial. Al norte, la República Social Italiana de Mussolini, régimen fascista con la mitad de Italia apoyada por los alemanes, y en el otro lado están los italianos antifascistas, monárquicos, proaliados, simplemente gente que se había rendido, apoyando a los aliados que estaban avanzando desde el sur. Con lo cual es un entorno muy catastrófico y muy cruel. La reposición de Mussolini provocó la intervención aliada, de alguna manera la aceleró, por lo menos no disuadió a los aliados de esa invasión y provocó desde luego la invasión alemana. Los alemanes, cuando se depone Mussolini y se proclama el gobierno Badoglio, no se creyeron nada de lo que pasaba, de que Italia iba a permanecer en la guerra. De hecho, Hitler evocó aquella frase de Napoleón que decía: los italianos nunca terminan una guerra en el mismo bando en el que la empiezan, salvo que cambien de bando 2 veces. Efectivamente. Y de hecho ahí hay un mes y medio muy interesante, que es desde la deposición de Mussolini hasta la entrada, la rendición. Ese mes y medio de finales de julio a principios de septiembre, al 3 de septiembre, es un mes y medio en el que los alemanes lo único que se realiza en ese momento son todos los preparativos para una invasión rápida y eficaz del norte de Italia, como así se llevó a cabo, precisamente por lo que dices, no se dejaron engañar y sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Pues 75 años se cumplen hoy, día de Santiago, 25 de julio, en aquel año de 1943, en que se produjo la deposición de Mussolini y el comienzo de una guerra civil en Italia dentro de ese marco, como perfectamente has explicado, de la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas noches, muchísimas gracias, don Bruno. Esperamos a la vuelta de verano seguir contando con usted y sus luminosas clases sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes. Un placer, lo sabe usted, y a todos ustedes muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.